Bienvenidos estudiantes a la cuarta sesión de estudio del tema espectroscopía IR, la cual se denomina de manera más específica como espectroscopía IR parte 4. La agenda para esta sesión de estudio es la siguiente. Estudiaremos el contenido de análisis de espectro IR para hidrocarburos bencénicos. A continuación revisaremos el análisis de espectro IR para la familia de los alcoholes y finalizaremos estudiando el análisis de espectro IR para la familia de los fenoles. Los objetivos para esta clase se desglosan en los siguientes: lograr describir las principales bandas de absorción de los hidrocarburos bencénicos en espectros IR, que el estudiante puede explicar las bandas de absorción características de alcoholes y fenoles en un espectro IR. Cada uno de los estudiantes podrá establecer diferencias entre las bandas de absorción en espectro IR para alcoholes y fenoles. Vamos a analizar los espectros de los hidrocarburos bencénicos. Los hidrocarburos bencénicos o hidrocarburos aromáticos presentan una banda de tensión del enlace carbono-hidrógeno sigma cercana a los 3030 centímetros a la menos 1 y con bandas cercanas a 1600 y 1500 centímetros a la menos 1. Sin embargo, para un hidrocarburo bencénico, las bandas más fuertes y que se utilizan para distinguir un anillo bencénico de cualquier otra fórmula estructural se encuentra en el intervalo de 2000 a 1600 centímetros a la menos 1. Las bandas más fuertes para un hidrocarburo aromático tienen formas y tamaños específicos, que dependen del tipo de sustitución en el anillo de benceno. Estas bandas, sin importar la forma o el tamaño que tengan, se conocen con el nombre de bandas de Nakanishi. Cualquier compuesto orgánico que posee al menos un anillo bencénico sustituido, se dice que siempre tendrá una banda de Nakanishi en el espectro IR generado para ese compuesto orgánico. Las formas y tamaños de estas bandas, según el grado de sustitución, se encuentran en las cartas de correlación IR que se colocó en un documento PDF en la plataforma de Schoology del curso de análisis orgánico. Iniciaremos revisando el espectro IR de la molécula de benceno. Todos los estudiantes deben tener las cartas de correlación IR para poder llevar a cabo el análisis de este espectro IR y los que se analicen en otras láminas. Nos ubicamos en la página 4 y ubicamos el estiramiento carbono-hidrógeno sigma con su respectivo intervalo de número de onda. En este caso, las cartas de correlación IR nos dicen que ese intervalo es de 3100 a 3000 centímetros a la menos 1. Ubicamos dicho intervalo en el espectro IR. Para ubicarlo, colocamos una línea vertical en 3100 centímetros a la menos 1 y otra línea vertical en 3000 centímetros a la menos 1. Efectivamente, tenemos una banda dentro de ese intervalo, característico únicamente para el benceno. En el intervalo de 2000 a 1600 no se observan bandas con las formas predichas por Nakanishi, y esto se presenta así porque el anillo no está sustituido, por lo tanto no posee bandas de Nakanishi. Las otras bandas no proporcionan información validada, pues recordemos que todas las bandas de la región de la huella dactilar, que va desde 1500 a 600 centímetros a la menos 1, tienden a no ser confiables en cuanto a la identificación del tipo de enlace que representan de la molécula. Ahora vamos a revisar el espectro IR de la molécula de tolueno. La molécula de tolueno presenta un anillo bencénico monosustituido, es decir, tiene un sustituyente o grupo sustituyente en un átomo de carbono del anillo bencénico. Podemos deducir entonces que tendrá bandas de Nakanishi con la forma de anillo monosustituido. Para verificarlo, nos vamos hacia la página 5 de las cartas de correlación IR. El anillo monosustituido de un núcleo bencénico tiene 4 bandas de tamaño similar, en el intervalo de 2000 a 1700 centímetros a la menos 1. Efectivamente, observamos las 4 bandas de tamaño similar en el intervalo anteriormente mencionado. Colocamos líneas verticales en el intervalo que observamos en las cartas de correlación IR para observar de forma
forma óptima las 4 bandas de Nakanishi para un anillo bencénico monosustituido. Ahora vamos a estudiar el espectro IR del fenol. Este compuesto orgánico pertenece a la familia de los fenoles, pero tiene un núcleo bencénico, por lo que nos enfocaremos en las características de dicho núcleo, ignorando el grupo funcional hidroxilo presente en la molécula, el cual vamos a revisar más adelante. El núcleo bencénico del fenol se encuentra monosustituido por el grupo hidroxilo, por lo que podemos concluir con seguridad que tendrá bandas de Nakanishi con la forma y tamaño para un núcleo bencénico monosustituido. Revisamos las cartas de correlación IR en la página 5 y vemos que tiene 4 bandas y de tamaños similares. Ahora observamos nuevamente el espectro IR del fenol. Observamos 4 bandas y de tamaño similar en el intervalo de 2000 a 1700 centímetros a la menos 1, lo que justifica que el fenol es un compuesto orgánico con un núcleo bencénico monosustituido. Marcamos con líneas verticales dicho intervalo para observar de forma óptima todas las bandas de Nakanishi del fenol. En esta lámina vamos a estudiar el espectro IR de la molécula de benzaldehído. El benzaldehído es un compuesto orgánico perteneciente en la familia de los aldehídos. Sin embargo, posee un núcleo bencénico y por eso se puede abordar el espectro IR de esta molécula con la información para tal núcleo. Al observar la fórmula estructural del benzaldehído, el núcleo bencénico se encuentra sustituido por el grupo formilo, lo que significa que es una sustitución de la forma mono, solo un sustituyente. Revisemos las cartas de correlación IR en la página 5 de las bandas de Nakanishi. Son 4 señales o bandas y de tamaños similares para un núcleo de benceno monosustituido en el intervalo de 2000 a 1700 centímetros a la menos 1. Ahora observemos el espectro IR del benzaldehído en el intervalo antes mencionado. Se observan las 4 bandas de tamaño similar, lo que nos confirma que se trata de un núcleo bencénico monosustituido. Marcamos con las líneas verticales dicho intervalo y verificamos que las bandas de Nakanishi se encuentran en el mismo para el espectro IR del benzaldehído. Ahora tenemos el espectro IR de la molécula de acetofenona. La acetofenona es un compuesto orgánico perteneciente a la familia de las cetonas, pero que posee un núcleo bencénico. Al observar la fórmula estructural de la acetofenona, notamos que se trata de una molécula con un núcleo bencénico monosustituido. Revisamos ahora las cartas de correlación IR en la página 5 para las bandas de Nakanishi. Para el núcleo de benceno monosustituido son 4 bandas con tamaños similares. Observemos nuevamente el espectro IR de la acetofenona. Se logra apreciar 4 bandas en el intervalo de 2000 a 1700 centímetros a la menos 1 y de tamaños similares, lo que nos confirma que es una molécula con un núcleo bencénico monosustituido. Marcamos con líneas verticales el intervalo antes mencionado para tener una apreciación óptima de las bandas de Nakanishi en el espectro IR de la acetofenona. Ahora vamos a estudiar el espectro IR de una molécula con núcleo bencénico, pero que se encuentra con 2 sustituyentes, es decir, tiene una disustitución. Este compuesto orgánico es el ortosileno. Revisemos las cartas de correlaciones y buscamos la forma disustituida orto. Observamos que las bandas son 4 bien definidas, con las características que las bandas centrales tienen mayor tamaño. Recordemos que esta región se encuentra en el intervalo de 2000 a 1700 centímetros a la menos 1. A continuación, observamos el espectro IR del ortosileno y se observan 4 bandas bien definidas. Las bandas centrales tienen mayor tamaño, lo que coincide con la forma orto que se encuentran en las cartas de correlación IR. Y sin ninguna duda, tenemos un núcleo bencénico disustituido en orto. Marcamos con líneas verticales el intervalo antes mencionado para tener una apreciación óptima de las bandas de Nakanishi en el espectro IR del ortosileno.
En esta lámina encontramos un compuesto orgánico que tiene núcleo bencénico disustituido en posición meta. Se trata del metacileno. El espectro IR de este compuesto orgánico debe de tener bandas de Nakanishi con la forma meta que se encuentran en las cartas de correlación IR. Consultamos las cartas de correlación IR en la página 5 y observamos que tiene 3 bandas muy bien definidas y de tamaño similar. Ahora consultamos el espectro IR de este compuesto y efectivamente se logran visualizar las 3 bandas con tamaños similares en la región de 2000 a 1700 centímetros a la menos 1, lo que nos lleva a concluir que el metacileno cumple con las características de las bandas de Nakanishi para núcleos de benceno disustituidos en posición meta. Marcamos con líneas verticales el intervalo antes mencionado para tener una apreciación óptima de las bandas de Nakanishi en el espectro IR del metacileno. El compuesto orgánico de esta lámina corresponde al parasileno, un compuesto con núcleo bencénico disustituido en posición para. Ubicamos la forma de las bandas de Nakanishi del espectro IR de esta molécula en las cartas de correlaciones IR. Se observan 3 bandas definidas, con las características de que una banda, la que se encuentra más a la izquierda del espectro IR, en aproximadamente 1900 centímetros a la menos 1, tiene mayor tamaño en comparación con las otras bandas de esta forma. Ahora volvemos a observar la lámina que contiene el espectro IR de la molécula de parasileno. Efectivamente, se observan las 3 bandas definidas en el intervalo de 2000 a 1700 centímetros a la menos 1, y la banda que está más a la izquierda del espectro en este intervalo tiene mayor longitud o es de mayor tamaño, tal y como se representa en las cartas de correlación IR para núcleos bencénicos disustituidos en posición para. Es muy importante observar todas estas generalidades, ya que nos servirán para analizar otros compuestos orgánicos que tengan disustituciones y de esta manera poder predecir sin ningún tipo de duda que se trata de moléculas con núcleos de bencenos en posiciones orto, meta o para, según la forma de las bandas de Nakanishi, en el intervalo que hemos descrito anteriormente. Marcamos con líneas verticales el intervalo antes mencionado para tener una apreciación óptima de las bandas de Nakanishi en el espectro IR del parasileno. En esta lámina tenemos un compuesto orgánico que contiene un núcleo bencénico totalmente sustituido, o más técnicamente hexasustituido. Se trata del hexametilbenceno. Buscamos en las cartas de correlación IR la forma de las bandas de Nakanishi para este tipo de sustitución. Encontramos que tiene 2 bandas bien definidas, siendo una de ellas la que se ubica más hacia la derecha del espectro IR, la de mayor longitud o tamaño. Se ubica aproximadamente en 1800 a 1700 centímetros a la menos 1. Ahora volvemos a observar el espectro IR del hexametilbenceno y logramos visualizar 2 bandas bien definidas, siendo una de ellas la de mayor longitud, y esta se ubica más hacia la derecha del espectro IR, por lo que podemos concluir que efectivamente tenemos un núcleo bencénico hexasustituido. Recordemos que la región de las bandas de Nakanishi para núcleos bencénicos se encuentra en el intervalo de 2000 a 1700 centímetros a la menos 1. Marcamos con líneas verticales el intervalo antes mencionado para tener una apreciación óptima de las bandas de Nakanishi en el espectro IR del hexametilbenceno. La siguiente familia de compuestos orgánicos que vamos a estudiar en relación a los espectros IR es la de los alcoholes. En los alcoholes, las bandas características se deben a vibraciones de tensión que genera el enlace carbono-oxígeno sigma y el enlace oxígeno-hidrógeno sigma. En este último caso estamos frente al grupo funcional hidroxilo de los alcoholes. De estos enlaces, que es importante para la elucidación estructural de compuestos orgánicos y en específico la identificación de alcoholes, es el enlace oxígeno-hidrógeno sigma. Este enlace, debido a la electronegatividad del átomo de oxígeno, presenta la formación de enlaces con otras moléculas que posean elementos electronegativos, como oxígeno, flúor y nitrógeno. Estos enlaces, recordemos que se denominan puentes de hidrógeno y pueden formar dímeros, 2 moléculas enlazadas por puente de hidrógeno, o unidades poliméricas, muchas moléculas enlazadas por puente de hidrógeno.
Esto afectará el valor del número de onda que registrará el espectro IR de un alcohol cualquiera. La posición de dicha banda se ve enormemente afectada por estos enlaces por puentes de hidrógeno. Generalmente en una muestra de alcohol tendremos siempre unidades poliméricas y en función de ello se establecen valores de número de onda que son exclusivos de la banda de hidroxilo de todos los alcoholes. En el caso de alcoholes primarios, la banda de tensión del grupo hidroxilo se ubica en aproximadamente 3.640 centímetros a la menos 1. Un poco más debajo de ese número de onda, y específicamente en 3.630 centímetros a la menos 1, se ubica la banda de tensión del grupo hidroxilo para los alcoholes secundarios, y para los alcoholes terciarios tenemos que la banda de tensión para el grupo hidroxilo es de 3.620 centímetros a la menos 1. Es de aclarar que estos valores son para moléculas individuales, no como unidades poliméricas. Sin embargo, estos valores resultan poco prácticos para ser utilizados en toda la variedad de compuestos orgánicos que pertenecen a la familia de los alcoholes. Por ello, se aconseja tomar los valores que están en las cartas de correlaciones para la banda de tensión del grupo hidroxilo como unidades poliméricas, sin importar el tipo de alcohol que se esté estudiando. Iniciamos el estudio de los espectros IR para la familia de los alcoholes con un compuesto orgánico muy común y muy útil en nuestra cotidianidad. Se trata del alcohol etílico o etanol, que encontramos a menudo en las farmacias para desinfectar la piel. El etanol es un alcohol de tipo primario, sin embargo, esta información nos será poco útil para buscar la banda de tensión del grupo hidroxilo, presente en la molécula de etanol. En este caso, tratamos la muestra como un conjunto de moléculas, es decir, unidades poliméricas, formadas a partir de los enlaces por puentes de hidrógeno. En la página 7 de nuestras cartas de correlación IR encontramos la banda de tensión para formas poliméricas en el intervalo de 3.400 a 3.200 centímetros a la menos 1, la cual es una banda ancha y muy alargada, característica de cualquier tipo de alcohol que se tenga. Enseguida revisamos el espectro IR del alcohol etílico y observamos una banda con forma cónica, muy alargada y ancha, en el intervalo de 3.400 y 3.200 centímetros a la menos 1. Esta banda es inequívoca para la identificación de un alcohol de cualquier tipo, por lo que podemos concluir que en efecto se trata de un alcohol. El resto de la molécula o el esqueleto hidrocarbonado no brinda información confiable, por lo que no se considerará para buscar bandas de grupos funcionales. Ese esqueleto podrá revisarse con otra técnica espectroscópica que revisaremos en la próxima unidad de estudio y que lleva por nombre resonancia magnética nuclear protónica y de carbono 13. Finalmente, marcamos el intervalo con líneas verticales para resaltar la región del espectro de esta molécula donde encontramos la banda de tensión del grupo hidroxilo. Este espectro IR muestra como una huella digital al compuesto orgánico denominado alcohol propílico o 1-propanol. Este compuesto, que es familia de los alcoholes o miembro de la familia de los alcoholes, presenta un esqueleto hidrocarbonado de 3 átomos de carbono, los cuales no se tomarán en cuenta para designar bandas en el espectro IR de esta molécula. Las cartas de correlación IR para alcoholes y en específico para unidades poliméricas, recordemos que tienen un intervalo de 3.400 a 3.200 centímetros a la menos 1, por lo que debemos buscar una banda alargada en forma cónica y ancha en el espectro IR del 1-propanol. El espectro del 1-propanol muestra una banda con las características antes mencionadas, en el intervalo de 3.400 y 3.200 centímetros a la menos 1, indicativo inequívoco de que es la banda de tensión del grupo hidroxilo. Hemos identificado la banda característica para el 1-propanol. Finalmente marcamos el intervalo con líneas verticales para resaltar la región del espectro de esta molécula donde encontramos la banda de tensión del grupo hidroxilo. El siguiente espectro en revisar pertenece a un isómero del propanol y en concreto el isopropanol, alcohol isopropílico o 2-propanol. Igual que en los casos anteriores, el mayor interés estará en identificar la banda de tensión del grupo hidroxilo. Recordemos que esta banda tiene forma alargada, ancha y es cónica.
Al revisar el espectro de esta molécula encontramos justamente una banda en el espectro IR con estas características y en el intervalo de 3400 y 3200 centímetros a la -1, lo cual es indicativo de la presencia de un grupo hidroxilo y por lo tanto ese grupo representa que nuestro compuesto orgánico es un alcohol. Ahora marcamos el intervalo con líneas verticales para resaltar la región del espectro de esta molécula, donde encontramos la banda de tensión del grupo hidroxilo. En este espectro tenemos una molécula de un alcohol cíclico o que posee un anillo carbonado. Se trata del ciclohexanol. Como es un alcohol, se debe buscar la banda de tensión del grupo hidroxilo y poder decir de forma inequívoca que se trata de un alcohol. Dicho espectro IR que se nos presenta. La forma es cónica, alargada y ancha para esta banda en el espectro IR y recordando siempre que podemos consultar las cartas de correlación IR en la página 7 y en la sección de polimérico para el intervalo en términos de número de onda por si acaso no recordamos esta información. Al revisar el espectro IR encontramos una banda alargada, cónica y ancha en el intervalo de 3400 y 3200 centímetros a la -1. Algo importante que debemos notar es que la banda de tensión del grupo hidroxilo está centrada en este intervalo, por lo que puede ser otro recurso de análisis para justificar que se trata de la presencia del grupo hidroxilo de un alcohol. En este caso, el esqueleto hidrocarbonado del ciclo o del anillo no se considerará para elucidar otro tipo de bandas, ya que recordemos que dan vibraciones de esqueleto en la región de la huella dactilar del espectro IR y que no brindan información precisa o manejable para interpretar esos grupos del anillo. Podemos concluir entonces que esta molécula pertenece a la familia de los alcoholes, revisando y localizando la banda de tensión del grupo hidroxilo, en este caso para la molécula del ciclohexanol. Como paso final del análisis, marcamos el intervalo con líneas verticales para resaltar la región del espectro de esta molécula, donde encontramos la banda de tensión del grupo hidroxilo. Este espectro IR nos muestra las bandas para la molécula de ciclopentanol. El ciclopentanol es un alcohol secundario con una cadena cerrada o anillo hidrocarbonado. Buscamos en el espectro la banda característica de la familia de los alcoholes, el grupo hidroxilo. Recordemos la forma de esta banda. Debe ser alargada, cónica y ancha. Efectivamente, encontramos una banda en el espectro que reúne estas características. Se ubica en el intervalo de 3400 y 3200 centímetros a la -1 y se encuentra centrada dentro de dicho intervalo, por lo que podemos concluir inequívocamente que se trata de la banda del grupo hidroxilo de un alcohol, y en este caso más específicamente del ciclopentanol. Las bandas que genera el esqueleto hidrocarbonado no se tomarán en cuenta porque no brindan información útil para elucidar la estructura del ciclopentanol. Ahora marcamos el intervalo con líneas verticales para resaltar la región del espectro de esta molécula, donde encontramos la banda de tensión del grupo hidroxilo. En esta diapositiva tenemos el espectro IR de la molécula del alcohol terbutílico o 2,2-dimetiletanol. Se trata de un alcohol terciario. Ahora, como todo compuesto de la familia de los alcoholes, debemos buscar la banda característica en el espectro IR que corresponde al grupo hidroxilo. Esta banda efectivamente se encuentra en el espectro IR de esta molécula, en la región o intervalo de número de onda comprendido entre 3400 y 3200 centímetros a la -1. Se observa una banda alargada con forma cónica y ancha, indicativo que se trata de la presencia del grupo hidroxilo de un alcohol en la molécula bajo estudio. A continuación procedemos a marcar con líneas verticales el intervalo donde se ubica la banda del grupo hidroxilo que hemos identificado, observando que dicha banda está centrada en este intervalo, lo que resulta lógico, pues se trata de un alcohol. La siguiente diapositiva nos muestra el espectro IR del etilenglicol.
Este es un alcohol disfuncional, lo que significa que en su fórmula estructural tiene dos grupos funcionales iguales, es decir, dos grupos hidroxilos. Ahora podemos preguntarnos, ¿afectará la forma de la banda característica del grupo hidroxilo de un alcohol debido a que se tienen dos grupos funcionales iguales? Para responder a la pregunta, debemos analizar el espectro IR de dicha molécula. Observando el espectro IR del etilenglicol, nos damos cuenta que tiene una banda alargada con forma cónica y ancha en el intervalo de 3400 y 3200 centímetros a la menos 1, indicativo que se trata de la presencia del grupo hidroxilo en la molécula de etilenglicol. Es decir, la presencia de otro grupo hidroxilo en dicha molécula no altera la forma característica de la banda para este grupo funcional. Se concluye entonces que un espectro IR generado a partir de un alcohol no distingue la cantidad de grupos hidroxilos en la molécula. Para ello, se tendría que emplear otra técnica espectroscópica, en concreto la resonancia magnética nuclear. Volviendo a este espectro IR, podemos concluir que se trata de un alcohol y en concreto del etilenglicol. Ahora solo procedemos a marcar por medio de líneas verticales el intervalo donde se ubica la banda de tensión para el grupo hidroxilo en dicha molécula. Hemos llegado al último tema de esta sesión de clases. Se trata del estudio de espectros IR para la familia de los fenoles. Recordemos que un fenol consta de un núcleo bencénico, que tiene unido directamente a este anillo uno o más grupos hidroxilo. La banda de tensión debido al enlace oxígeno-hidrógeno sigma, como una molécula individual, se ubica en 3610 centímetros a la menos 1 aproximadamente. Sin embargo, como en el caso de los alcoholes, los fenoles pueden formar unidades diméricas o unidades poliméricas, debido al enlace por puente de hidrógeno, que se origina por el grupo hidroxilo de la molécula. En este caso, es posible identificar dos tipos de banda. La primera, debido al enlace del grupo hidroxilo, que puede originar puente de hidrógeno y formar unidades poliméricas. La ubicación de la banda de tensión para el enlace del grupo hidroxilo se encuentra en el mismo rango que en el caso de los alcoholes, cuando se forman unidades poliméricas, es decir, un intervalo comprendido entre 3400 y 3200 centímetros a la menos 1. La segunda banda es la que generalmente diferencia a un fenol de un alcohol, la banda generada por el núcleo bencénico y en concreto las llamadas bandas de Nakanishi. Dependiendo del grado de sustitución de dicho anillo, asimismo será la forma de estas bandas, las cuales debemos de consultar si no recordamos la forma, en las cartas de correlación de espectros IR, página 5. En esta lámina encontramos el espectro para el fenol más simple de todos y que lógicamente se llama fenol o hidroxibenceno. Lo que tenemos que buscar en el espectro IR de esta molécula, en primer lugar, es la banda para el grupo hidroxilo, recordando la forma de dicha banda y también el intervalo donde se encuentra. Al revisar el espectro IR del fenol, notamos que hay una banda alargada con forma cónica y ancha en el intervalo de 3400 y 3200 centímetros a la menos 1, característica para la banda del grupo hidroxilo de un alcohol o fenol. En segundo lugar, para diferenciar si se trata de un alcohol o de un fenol, buscamos las bandas en el intervalo de 2000 a 1700 centímetros a la menos 1, donde se ubican las bandas de Nakanishi para núcleos de benceno sustituidos. En este caso, es un núcleo de benceno mono sustituido, por lo que según lo que anteriormente estudiamos, tendrán que aparecer en el espectro IR de esta molécula 4 bandas de tamaños similares. En efecto, el espectro muestra 4 bandas de tamaño similar en el intervalo antes mencionado, indicativo de que tenemos un núcleo bencénico mono sustituido y por lo tanto no es un alcohol, sino un fenol, y en concreto el hidroxibenceno. Finalmente, marcamos con líneas verticales ambas bandas, según el intervalo de cada una, de ser posible con líneas de color diferente para cada banda. Por ejemplo, las líneas verticales para el grupo hidroxilo pueden ser de color azul y las líneas verticales de las bandas de Nakanishi podrían ser de color verde. De esta forma, se puede diferenciar perfectamente y ubicar inequívocamente los grupos funcionales del hidroxibenceno.
En esta diapositiva tenemos el espectro IR de la molécula del ortoclorofenol. Es un compuesto orgánico de la familia de los fenoles, halogenado. La posición donde se ubica el átomo de cloro respecto del grupo hidroxilo es la número 2, o como se le llama comúnmente posición orto. El tratamiento para analizar el espectro IR de esta molécula sigue los mismos pasos que en la molécula anterior estudiada. Iniciamos ubicando la banda de tensión para el grupo hidroxilo. En dicho espectro observamos una banda alargada de forma cónica y ancha en el intervalo de 3400 y 3200 centímetros a la menos 1, por lo que podemos concluir, de acuerdo a lo que hemos aprendido, que se trata de la presencia del grupo hidroxilo, de un alcohol o de un fenol. A continuación, buscamos en el espectro las bandas de Nakanishi, que nos ayudarán a diferenciar si se trata de un alcohol o se trata de un fenol. Al observar el espectro IR de esta molécula, en efecto se observan 4 bandas, y las que están centradas son las más alargadas, es decir, son de mayor tamaño, por lo que podemos concluir que son las bandas de Nakanishi correspondiente a la disustitución en orto de un núcleo de benceno. Para comprobarlo, bastará que se revisen las cartas de correlación IR en la página 5, donde aparece la forma de las bandas de Nakanishi, según el tipo de sustitución. En este caso, nos confirma que tenemos un compuesto orgánico de la familia de los fenoles, halogenado, pues el átomo de halógeno estaría ubicado en la molécula en posición orto respecto del grupo función hidroxilo. De esta manera, hemos identificado las bandas más importantes de la molécula del ortoclorofenol. Para finalizar el estudio de este espectro, marcamos con líneas verticales ambas bandas según el intervalo de cada una, de ser posible con líneas de color diferente para cada banda. Por ejemplo, las líneas verticales para el grupo hidroxilo pueden ser de color verde y las líneas verticales de las bandas de Nakanishi podrían ser de color rojo. De esta forma, se puede diferenciar perfectamente y ubicar inequívocamente los grupos funcionales del ortoclorofenol. El siguiente espectro IR que vamos a estudiar corresponde al metaclorofenol. Es un isómero del compuesto orgánico estudiado en la diapositiva anterior. La diferencia estriba en la posición del átomo de cloro en el anillo bencénico. En este caso, se encuentra en la posición 3 respecto del grupo hidroxilo, la cual también se denomina posición meta. Iniciamos el estudio de este espectro IR ubicando la banda del grupo hidroxilo que tiene la molécula. En este caso, observamos una banda alargada, ancha y que tiene forma cónica en el intervalo de 3400 y 3200 centímetros a la menos 1, indicativo de que está presente en la molécula el grupo hidroxilo, lo que nos deja con la idea de que puede ser un alcohol o un fenol. Enseguida, en el espectro IR nos dirigimos al intervalo de 2000 a 1700 centímetros a la menos 1 y se puede visualizar 3 bandas de tamaños similares. Recordemos que las bandas de Nakanishi para una sustitución en meta está configurada con 3 bandas de tamaño similar, lo que nos lleva a concluir que en la molécula existe un núcleo de benceno disustituido en posición meta, por lo que la banda de grupo hidroxilo identificada inicialmente pertenece a un compuesto orgánico de la familia de los fenoles y en concreto al metaclorofenol. Para finalizar el estudio de este espectro, marcamos con líneas verticales ambas bandas, según el intervalo de cada una, de ser posible con líneas de color diferente para cada banda. Por ejemplo, las líneas verticales para el grupo hidroxilo pueden ser de color amarillo y las líneas verticales de las bandas de Nakanishi podrían ser de color rojo. De esta forma, se pueden diferenciar perfectamente y ubicar inequívocamente dos grupos funcionales del metaclorofenol. El espectro IR representado en esta diapositiva corresponde a la molécula de paraclorofenol. Este compuesto orgánico es un fenol y es un isómero del ortoclorofenol y del metaclorofenol que anteriormente estudiamos. Iniciamos ubicando el grupo hidroxilo en el espectro IR. Observamos una banda ancha, alargada y con forma cónica. Esta banda nos indica la presencia de un grupo hidroxilo, lo que nos dice que la molécula podría ser un alcohol o un fenol. Como segundo paso, procedemos a identificar la presencia u ausencia de las bandas de Nakanishi y determinar el grado de sustitución de la molécula.
En este caso, observamos en el intervalo de 2000 a 1700 centímetros a la -1, 3 bandas en dicha región, y una de ellas más alargada, la que se ubica más a la izquierda del espectro IR. Este nos conduce a concluir que se trata de un núcleo bencénico, con sustitución en para en relación al grupo hidroxilo. Esto nos resuelve la cuestión de si la molécula es un fenol o un alcohol. En este caso, nos dice que la molécula bajo estudio que genera dicho espectro IR es en concreto un fenol, y más específicamente el paraclorofenol. Para finalizar el estudio de este espectro, marcamos con líneas verticales ambas bandas según el intervalo de cada una, de ser posible con líneas de color diferente para cada banda. Por ejemplo, las líneas verticales para el grupo hidroxilo pueden ser de color amarillo y las líneas verticales de las bandas de Nakanishi podrían ser de color azul. De esta forma se puede diferenciar perfectamente y ubicar inequívocamente los grupos funcionales del paraclorofenol.